Conductores de Televisión Nacional se le van encima al evasor fiscal Ricardo Salinas Pliego, un traficante de influencias. Corre video. Yo creo que este es un tema que va más allá de esta confrontación entre dos personas. Creo que lo que está en juego es la credibilidad también del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si algo ha hecho bien el gobierno ha sido cobrarle impuestos a grandes contribuyentes que antes no pagaban. Y esto creo que lo reconoce todo el mundo, el haber logrado llevar a ciertos contribuyentes a pagar. Nadie quiere pagar y nadie quiere contribuir, pero hay dos maneras de legitimar la contribución. Una es, por supuesto, cobrándole a todos. En eso el gobierno ha avanzado. La otra, por supuesto, es ejerciendo bien el gasto, es decir, que no haya corrupción. Esa tengo mucho más dudas. Cuando oigo esta explicación, lo cierto es que me recuerdo de Salinas en 1999, Ricardo Salinas, matan a Paco Stanley y en la noche utiliza la pantalla de TV Azteca para lanzar un comunicado que recuerdo desde entonces que me causó un gran impacto, porque entre otras cosas decía... ¿Para qué un gobierno? ¿Para qué tres poderes? ¿Por qué estamos pagando impuestos? ¿O para qué pagar impuestos si no hay seguridad? En ese entonces pues, no sabíamos que Paco Stanley estaba metido con tráfico de drogas, en fin. O sea, pero para él ese asesinato ya era suficiente para cuestionar el pago de impuestos. Yo creo que nunca ha querido pagar impuestos, no ha querido contribuir. Y la palabra contribución es importante por lo que implica en el término de contribuir al gasto. Tenemos un déficit en la recaudación y en el porcentaje de la riqueza de la nación que se utiliza por el Estado. Es la mejor forma de conseguir una disminución de la desigualdad, que es que el Estado maneje bien los recursos, pero también los recaude. Y a mí me parece muy delicado. El presidente decía no es personal y efectivamente habló de una manera muy sensata, muy tranquila, lo cual me da moderado. Porque el tono, a diferencia de lo que dicen, sí me pareció un desafío nunca antes visto en la historia de México, a un empresario hablándole así a un presidente. Yo nunca lo había visto públicamente diciéndole como le dijo ni nada. Me parece a mí que Salinas nunca ha querido pagar impuestos, que tiene parte de su posición ideológica y bueno, pienso en su posición ideológica como le contestó a La Torre en la entrevista con quién se sentaría a comer, con Bukele, con Milei, los invitaría, ¿no? Putin, Xi Jinping y el árabe, ¿cómo se llama? Mohamed el acusado de matar a un periodista, de haberlo cortado en pedacitos para sacarlo de la embajada de Turquía. Bueno, esas son las personas con las que él se seca. Yo creo que hay una cuestión ideológica de no querer contribuir, de considerar que el Estado ni se necesita ni intrínsecamente es negativo. Y me parece que la construcción del tío Richie, que es esta construcción política como de extrema derecha populista, digamos, pues está llenando un espacio también en donde mucha gente coincide en que el gobierno es una porquería, que son gobiernícolas, que no hay que pagar impuestos, que hay que comprar armas. Es curioso, es una posición de extrema derecha que encuentra un espacio en la vida pública y por eso es un tema que vale la pena discutir. Y me parece que también eso lo blinda a Ricardo Salinas, que es, me convierto en un personaje político, ergo ya no me vas a poder cobrar tan fácil los impuestos, porque yo me voy a regresar diciendo que lo estás haciendo en venganza personal por mi posición política. Entonces, me parece sofisticado el tema, detrás hay un asunto de dinero, y no es una cuestión, yo oigo lo que dice, no soy tampoco fiscalista, oigo lo que dice que si a posteriori, que si después. Salinas nos ha dicho desde el 99 que cualquier cosa le resulta. O sea, el homicidio de Paco Stanley le fue suficiente para salir por primera vez públicamente a decir por qué pagamos impuestos. Ahora es por una supuesta corrupción no probada, ni aportó pruebas, del mal manejo de los usos de los programas sociales. Que, por cierto, no sé si sea verdad o no. Él solamente hizo una especulación acerca de cuánto dinero podrían estarse robando. Me parece que el tema es interesante y que es de dinero y que hay una cuestión política que se construye también para defenderse, bandera mexicana y todo atrás, personaje político. A mí sí me parece que lo que está haciendo Ricardo Salinas Pliego al usar una concesión del Estado mexicano, una televisión que es una concesión pública del Estado mexicano, para mencionar que no va a pagar este dinero, para decirle que le parece injusto y utilizar además también temas políticos, digamos que la violencia en el país, que los temas de inseguridad, etcétera. A mí me parece una especie de extorsión. Salinas Pliego ha utilizado también en muchas ocasiones sus redes sociales y también su televisora para atacar a personajes de la 4T, para tratar de incluso difundir noticias falsas sobre el tema de la educación en México. Entonces, si hay una mezcla de estos dos temas, del tema fiscal, del tema económico, con el tema político, en una cuestión que a mí me parece, René, simple y llanamente un asunto de Estado de Derecho. ¿Debe o no cumplir un empresario, uno de los hombres más ricos de México, con su obligación fiscal de pagar impuestos o no? Por supuesto. Estamos pagando las consecuencias del neoliberalismo. ¿A qué me refiero? A este señor le regalaron Imevisión, como bien dijo el joven, una señal pública que él, obviamente, es una concesión. Y, como bien dijo también Obrador, estos miserables traficantes de influencias, lo primero que hacen es comprarse un medio de comunicación. Los medios de comunicación deben ser parte de periodistas, reporteros, pero no, son empresarios que cuando algo les sale mal, lo usan como un brazo mediático. Por eso yo les llamo armas de distracción masiva. Debes ver esa película, te la recomiendo, es de los 90s. Es una lucha entre dos empresarios que tienen dos televisoras, Salinas Pliego y Azcárraga, que se pelean por ver quién tiene más poder. En esta ocasión, como dijo Merkel, ni a ella ni a mí nos había tocado, ni a ti nos había tocado ver
a un empresario irse hacia el presidente y usar también su brazo mediático y a todos sus empleados para justificar su causa, que es no pagar impuestos. O sea, como él se pasa regalando juguetes, yo no quiero que haga un juguetón, paga tu impuestón, ¿sí? Se quiere lavar la cara regalando juguetes o no sé qué hace ahí el señor, pero mejor paga impuestos y hazle como nosotros. Nosotros a lo mejor no regalamos juguetes, pero pagamos impuestos. Con eso sale adelante un país, pero este miserable se cree que está encima de nosotros. Ese fue el problema de que Raúl Salinas de Gortari y Carlos, su hermano, le hayan regalado una concesión a un facho miserable como él, evasor fiscal, traficante de influencias, que no sabe cómo ganarse el pan, sino mediante tranzas. Estuvo en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con la gente correcta, para que le regalaran una concesión. Como dijo Obrador, había solamente los Garza Sada en la lista Forbes, y después de Salinas entraron familias, los Slim, los Larrea, los de Grupo Modelo, empezaron a enriquecerse en detrimento de la población. Muchísima gente emigró a Estados Unidos, otros se quitaron la vida porque perdieron sus casas. Fue terrible, se quitaron la vida, así como te digo. Entonces, muy bien los dos, el joven también, Ricardo Salinas, un evasor fiscal, no tiene intención de pagar, pero te digo, nunca habíamos visto a alguien que se fuera en contra de un presidente, y ahí te das cuenta que son patrañas todo lo que dicen de que estamos en un estado dictatorial, autoritario. No, ese es un país donde le mientan la madre al presidente, y un traficante, un vulgar traficante de influencias como Salinas Pliego, que se quiere vestir de santo y se autonombra el tío Richie, llama a una cruzada para que lo apoyen. ¿Apoyarlo a qué? ¿A ser un privilegiado y creer que todavía sigue siendo dueño de México y no pagar impuestos? No lo vamos a permitir. Estamos viviendo tiempos interesantes, como dijo López Obrador. Dime qué opinas tú. Hasta luego.